¿Cuál es la agenda de temas que me gustaría abordar el día de hoy con ustedes? La primera tiene que ver con un tema, me parece fundamental, ¿no? ¿El ciudadano mexicano es activo o es pasivo, ¿no? Y esto es un cuestionamiento bien interesante y aquí nos vamos a ir con varios puntos en los que vamos a tratar de romper ciertos mitos que se tiene acerca del ciudadano mexicano y de la cultura política del mexicano, ¿no? Y voy a explicar en este primer punto un poco el contexto y segundo, un poco el perfil que tiene el ciudadano mexicano. Y van a ver, no necesariamente somos tan activos como uno pensaría, ¿sí? Dos, un poco la relación que existe entre ciudadanía y sociedad civil, ¿no? Parece como si fuera una ecuación con dos variables tremendamente lógica, pero no necesariamente esto lo entiende el ciudadano de pie, ¿no? Entonces, les voy a dar ejemplos de cómo el ciudadano, a través de una sociedad civil organizada, independiente, ¿no? Puede ser un pilar de la democracia mexicana. Y para eso voy a dar una definición, un poco adentrarme acerca de los pormenores de la sociedad civil. Y por segundo punto voy a dar dos ejemplos acerca de cómo liderazgos ciudadanos han tenido la posibilidad de cambiar los futuros o los entornos de sus propios países. Y por último, un poco las reflexiones finales, ¿no? Y aquí me gustaría, obviamente, que tuviéramos mucho mayor interacción y que pudiéramos sacar conclusiones acerca de las diapositivas y del contenido de las mismas, ¿vale? Bueno, el ciudadano en México tendrá un rol activo o tendrá un rol pasivo. Y bueno, como parte de esta ponencia, a mí no me gusta nada más estar hablando ni tampoco estar exponiendo como si fuera un monólogo. Entonces, lo que hice fue preparar esta pues, pequeña interacción en la cual me gustaría que ustedes, a través de Zoom, ¿no? Le dieran un valor a la satisfacción que tienen ustedes con la democracia de nuestro país, ¿no? La pregunta es la siguiente, a ver, ¿qué tan satisfecho te encuentras con la democracia en México? Dale un valor. Cero, obviamente, es el valor mínimo, ¿no? Si tú le das un valor de cero, es que francamente estás insatisfecho con la democracia mexicana. Si tú le das un valor de 10, es que estás plenamente satisfecho con el devenir de la democracia mexicana. A ver, me están apoyando aquí los compañeros de la UPP y me gustaría que todos ustedes trataran, por favor, de interactuar conmigo y le dieran clic y votaran. De 0 a 10, ¿qué tan satisfechos se encuentran ustedes con la democracia en México? Muy bien, ya estamos obteniendo varias respuestas. Muy bien. Ok, aquí estamos haciendo las sumas, ¿eh? Todavía tenemos, ok, muy bien, están interactuando, excelente. Muy bien, ya están viendo aquí que se mueve un poco las líneas. Sí están viendo la votación, ¿verdad, jóvenes? Perfecto, bueno, muy bien. Ok, bueno, se está moviendo un poco, a lo mejor hay uno o alguna compañera que está pensando mucho su voto, pero vean esto, fíjense, ¿cuáles son los resultados? ¿No? Los resultados es, caray, vean esto, voy a poner aquí compartir los resultados, ¿vale? Votaron 49 personas. Bueno, la gran mayoría votó que se encuentra eh, con una calificación de 5 en cuanto a la calificación de la democracia, es decir, reprobada, ¿no? La gran mayoría de ustedes pueden ver que el gran grosor de los participantes, estamos hablando de más o menos, estamos hablando de 24, estamos hablando de 32 personas de 45, tiene un valor reprobatorio la democracia mexicana. Esto es preocupante, jóvenes? Mientras que solamente una pequeña minoría, y digo una pequeña minoría porque fueron 2 de 45, ¿sí? Designaron un 10 al valor de la democracia, ¿no? Es el valor que ustedes, o muy pocos de ustedes, le designaron a la democracia en México. Bueno, voy a dejar, puedo dejar de compartir aquí esta parte, ¿no? Ok. Eh, se sigue, voy a darle aquí, perfecto, ¿no? Bueno, y ustedes preguntarán, bueno, ¿qué chiste tiene que le demos un valor a la democracia? Bueno, vean esta siguiente gráfica.
Este es una gráfica que publica en su reporte más reciente una organización regional en América Latina que se llama Latinobarómetro. Y hace la misma pregunta que yo les hice a ustedes, pero la hace en diferentes países de la región. Y les pregunta qué tan satisfechos se encuentran con la democracia en su país. ¿Sí? La línea que se encuentra en color naranja es la media, y en este caso la media es de 24, es decir, tremendamente reprobatoria en América Latina. El país o los habitantes del país que tienen una percepción más óptima de la democracia, en este caso son Uruguay y Costa Rica, los cuales le dan 47 y 45 respectivamente, pero nótese que son reprobatorios. Ahora bien, si ustedes revisan la línea verde, que es la del caso mexicano, nosotros le damos un 16, o sea, un 1.6, lo cual, señores, es muy, muy bajo. O sea, realmente estamos muy insatisfechos con los resultados de nuestra democracia. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Bueno, hay tres elementos que me gustaría yo abordar en esta presentación. El primero es que los ciudadanos mexicanos son mayoritariamente pasivos. En los últimos años han incrementado su participación, pero no tanto su activismo. A ver, muchos de ustedes dirán, Daniel, pero yo soy muy participativo en redes sociales. Me encanta postear y decir algo en contra de algo que haga el gobierno local, nacional. Soy una persona activa en Twitter, en Facebook, no, en Instagram. No, señores, eso no es activismo. Activismo es que dejen de lado redes sociales, que es un medio, pero que más bien salgan, ¿sí? Y traten ustedes de cumplir con una obligación que tiene el ciudadano. Y no solamente es una cuestión de ir a votar cuando les toca ir a votar. O sea, la obligación del ciudadano conlleva, en términos muy generales, es el fortalecimiento de la cultura política. Y ahorita vamos a hablar acerca de ello. Segundo punto, los ciudadanos mexicanos cuentan con escasos valores cívicos y liberales. Ahorita van a ver qué preocupante es este asunto. Y tres, en general, los ciudadanos mexicanos no valoran la relevancia de la legalidad en los asuntos públicos. Y esto también, créanme, esto es importantísimo porque puede ser un factor detonante de por qué México se encuentra en la situación en la que se encuentra. ¿Vale? Vamos a hablar acerca de los tres puntos. A ver, México siempre ha sido una sociedad acostumbrada a no tener voz ni voluntad. ¿Sí? El término ciudadano solo fue un sustantivo. En conclusión, hemos sido educados para ser una ciudadanía pasiva. Nuestro legado histórico, a través de pues varias décadas, de varios siglos, ha sido un legado histórico en la cual la ciudadanía ha tenido una mayoría silenciosa. Y esta polarización que vemos hoy en día de los fifís contra el pueblo sabio, ¿no? Es una discrepancia, es una división que ha existido en toda la historia de México. Realistas contra insurgentes, monárquicos contra republicanos, federalistas contra centralistas, liberales contra conservadores, partidarios del presidencialismo contra partidarios del parlamentarismo. No teníamos una sociedad que participara ni que se involucrara en los asuntos públicos, ¿sí? Siempre hemos sido una sociedad que estamos básicamente a expensas del tenor de los tomadores de decisiones, y en este caso han sido básicamente los presidentes de la República. Hemos tenido cortos periodos de estancias democráticas, y estos cortos periodos de estancias democráticas han estado más focalizadas al purismo de la democracia electoral. Es decir, consideramos que la democracia conlleva ir a votar y hasta ahí terminamos con todo el proceso. A eso se refiere el purismo de la democracia electoral. Y la democracia es algo más allá que ir a votar. Ahora, ¿cuáles son esas estancias democráticas de las cuales hablamos? La primera es el legado de Madero, Francisco I. Madero y Pino Suárez, en un periodo de 1911-1913, que fue o representó una elección libre y un congreso con una serie de representantes genuinos. Y después, la segunda estancia democrática se da hasta apenas el año 2000, cuando se rompe la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional de más de 70 años de hegemonía, y se elige el primer gobierno de oposición. Y el proceso de consolidación se va a empezar a dar no a través de este tipo de estancias democráticas, de periodos muy cortos, sino más bien se debe de dar cuando la ciudadanía mexicana entienda que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino un estilo de vida.
Y eso es algo muy importante que los jóvenes deben de tener en la mente. Vean esto. Nuestra joven democracia mexicana vive un proceso de contrastes. Contamos con la mayor competencia electoral, pero no ha significado mejores gobiernos. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, en la gran mayoría de los que nos encontramos aquí en la conferencia, pero probablemente hace 25 años, ustedes recordarán que probablemente teníamos 2 o 3 partidos políticos que eran básicamente competitivos en los procesos electorales. Hoy en día tenemos más, pero no ha significado eso que tengamos mejores gobiernos. Ya tenemos un gobierno local que es encabezado por un gobernador independiente, ya tenemos, por ejemplo, varios estados que han roto la hegemonía priista y que ya han sido elegidos gobernadores de oposición. Ya hemos tenido también, por ejemplo, otros gobernadores que se han consolidado a través de una coalición, pero esto no conlleva que hayamos tenido mejores gobiernos. 2, hemos avanzado muchísimo en transparencia y rendición de cuentas, pero la corrupción persiste, ¿sí? Hemos creado leyes, hemos creado normas, hemos puesto sanciones, y ahorita voy a explicar un poco también el tema de la construcción de instituciones, pero a pesar de eso, si ustedes ven las métricas que tiene Transparencia Mexicana, ¿sí? La corrupción sigue siendo uno de los grandes flagelos que tiene la democracia mexicana. 3, contamos con una mayor participación ciudadana, pero caracterizada por una baja cultura de la legalidad. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante en otra diapositiva. Y 4, hemos creado una serie de instituciones, hemos fortalecido más normas, más leyes, pero contamos con un frágil Estado de Derecho y presentamos alarmantes indicadores de impunidad. El Estado de Derecho es básicamente ese andamiaje de normas, de leyes que nos permiten a los ciudadanos vivir en una sociedad fundamentada en la legalidad, en una cultura de la legalidad. Y la impunidad básicamente es que se rompa ese andamiaje institucional del cual estoy hablando, ¿sí? De acuerdo a varios indicadores, uno del World Justice Project, que apenas se registró este año, nos comentan que la impunidad en México llega alrededor del 93 al 94%. Es decir, si tú vas al Ministerio Público, tienes 93 o 94% de que tu denuncia no se vaya a ser efectiva, ¿sí? Entonces, esto es realmente muy alarmante. Ahora bien, la consolidación de la educación para la democracia es un proceso permanente, no es efímero, no es algo nada más de un clic y que se cumpla. Es parte de la vida cotidiana del ciudadano. Y el gran problema es que no nos hemos constituido como una nación fundamentada en el Estado de Derecho. Hemos privilegiado más el pluralismo y la alternancia, pero no hemos construido los cimientos adecuados para la legalidad. Y ahorita voy a poner ejemplos que les pueden dar una idea mucho más clara. Para consolidar un óptimo régimen político, se tiene que educar a los ciudadanos, ¿sí? Y esto lo decía Platón de manera muy clara, ¿no? La educación para la democracia es un proceso gradual y que se fortalece en el largo plazo. Son valores que se deben desarrollar por convicción y no por conveniencia, ¿sí? Es por eso que es muy importante que todo este tipo de pedagogía en materia de educación cívica se dé desde los primeros años, para que el ciudadano vaya formando una serie de valores y de hábitos liberales y obviamente fundamentados en la cultura de derecho. En el proceso de madurez de la educación para la democracia, el ciudadano debe ir desarrollando un profundo sentido social, pero bajo una conciencia crítica y compromiso con ideales colectivos. De poco sirve que sea un individuo que vaya formando su ciudadanía de manera individual. Debemos estar conscientes que la ciudadanía es importante, pero que también se debe ir consolidando en un colectivo, porque al final vivimos en una sociedad conformada por varias personas. Vean esto. Estos son los ejemplos que quería yo brindarles de cómo nuestro país le ha dado mucho mayor prioridad al tema de la estabilidad que al Estado de Derecho, ¿sí? Si ustedes revisan un informe país que hizo el INE acerca de ciudadanía en México, ¿sí? Se consultó a muchos mexicanos, a millones de mexicanos, y se les preguntó, ¿cuál es la jerarquía de los siguientes valores que tienen los mexicanos? Y en primer lugar pusieron el orden. En segundo lugar pusieron la democracia y en tercer lugar pusieron el Estado de Derecho. Y esto, en términos reales, es algo muy lógico. A los mexicanos les interesa
que pongan orden, pero no necesariamente que pongan orden bajo lineamientos jurídicos y bajo un Estado de Derecho. Es decir, nos importa el fin, pero no nos importan los medios. ¿Sí? Y aquí tres ejemplos muy claros. Bueno, primero vemos aquí a el licenciado Deschamps, que es un líder sindical de uno de los sindicatos más importantes del país. Tiene denuncias, tiene sospechas de corrupción, ¿sí? De tráfico de influencias. ¿Y qué hemos hecho? Hemos tratado de privilegiar la estabilidad haciendo que se haga a un lado de los procesos políticos, que no haga tantas olas, ¿no?, al proceso político en aras de cumplir con la estabilidad. Si realmente fuéramos un Estado de Derecho, iríamos por ese tipo de irregularidades que se le han identificado en el sindicato y haríamos que este personaje junto con otros cumplieran con los procesos de legalidad por haber incumplido con ciertas normas o con ciertas leyes. Otro claro ejemplo, las autodefensas, por ejemplo, en Michoacán, ¿sí? Muchos de ustedes probablemente me dirán, oye, bueno, pero están tratando de cumplir con un hueco o tratando de cubrir un hueco más bien que no está cubriendo el Estado. Sí, tienen toda la razón, pero legalmente este tipo de actividades, este tipo de instituciones y de organizaciones no tendrían por qué existir. Son ilegales, ¿sí? El tenor de las armas que tienen ellos para defenderse solamente tendrían que ser utilizadas en términos legales por el ejército, ¿sí? Y esto es, a ojos de cualquier jurista, esto es ilegal y de acuerdo también a lo que dice nuestra Constitución. Y por último, el último caso es esta dicotomía que tenemos entre la estabilidad y el Estado de Derecho con el caso del sindicato de maestros, la CENTE con C de casa y no la de la S del sindicato, ¿no? Cuando han ido a la Ciudad de México, este CENTE que está principalmente constituido por maestros de Michoacán, por maestros de Oaxaca, por maestros de Chiapas, por maestros de Guerrero, lo que buscan es estirar la liga hasta el máximo para romperla con la finalidad de que el gobierno cumpla con todos sus requerimientos. Y esto es un ejemplo claro de que le hemos dado mayor precisión a la estabilidad que al Estado de Derecho. Si esto fuera, digamos, realizado en un país que cumple con todas sus leyes, esto sería ilegal. No tendrías por qué estar plantándote en el zócalo por tanto tiempo, creando externalidades para otras personas, ¿sí? En aras de tu interés como colectivo, como sindicato o como grupo, ¿sí? Bueno, estos son tres ejemplos claros de cómo le hemos dado más peso a la estabilidad que al Estado de Derecho. Ahora bien, Gabriel Guerra, uno de los analistas que escribe en el Universal, escribió el año pasado una nota que me gustó mucho por una frase que quiero aquí repetirles. No sé cómo podemos olvidar que si vivimos en un país sin ley, es porque no respetamos la ley. Así de fácil. ¿Cómo podemos seguir engañándonos con la idea de que nuestras pequeñas impunidades no son parte del gran tejido de corrupción e ilegalidad en que vive México? Y aquí es muy importante su mensaje. Estas pequeñas impunidades que todos nosotros en algún momento llegamos a hacer, forman parte de este gran flagelo que es la corrupción y la ilegalidad, y de la cual a veces muchos de nosotros nos quejamos, pero realmente no estamos haciendo nada para cambiarlo, ¿sí? Y ven estos datos duros. No quiero que nada más se queden con una opinión por parte de una persona como yo o con una opinión tremendamente subjetiva. De acuerdo a esta fuente, que es el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México que publicó el INE, ven esto, cuando se le pregunta a los mexicanos cuáles son sus visiones sobre el sistema político y democracia, la conclusión es que los mexicanos aprecian la democracia, pero una gran proporción no la valora del todo. El 56% dice que la democracia es preferible, pero la otra mitad, jóvenes, miren esto, el 19% dice que da lo mismo un sistema democrático a otro. Pero lo peor del caso, una cuarta parte de este pastel menciona que algunas veces se prefiere un Estado autoritario. ¿Ya vieron esto? Esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque entonces sí podemos ver que hay un desencanto en la democracia en México. Ahora bien, no puede haber democracia si no existe confianza. Y no puede haber confianza no solamente a nuestras instituciones, a nuestras autoridades, sino también a la sociedad misma, ¿sí? Y vean esta gráfica. La conclusión es que la confianza es escasa entre los mexicanos.
Aquí pueden ver, por ejemplo, la media nacional es 28 de 100. Por ejemplo, Aguascalientes está 26, 27, Nuevo León, Oaxaca 25, Veracruz es uno de los más bajos con 15, Sonora es uno de los más altos con 35, ¿sí? Lo que quiero dar a entender es que aún Sonora siendo el más alto, no tiene una posición aprobatoria. Y esto lo que nos da a entender es que entre los mexicanos no hay confianza interpersonal, ni a nivel nacional, ni tampoco a nivel estatal. Ustedes recuerden cuando se dio hace 3 años el sismo que afectó principalmente a los estados del centro del país. Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y otros. Tlaxcala en menor medida. Cuando, yo recuerdo muy bien, yo vivo en Puebla, cuando se le solicitaba a la gente que hiciera una donación a través de Cruz Roja siendo una asociación independiente, hubo muchas personas que dejaron de donar. ¿Por qué? Porque no hay confianza ni siquiera en estas organizaciones independientes. Es un claro ejemplo de que la confianza entre los mexicanos realmente es muy escasa, ¿sale? Vean lo siguiente. Una conclusión también muy puntual es que la discriminación y la poca tolerancia son constantes entre los ciudadanos mexicanos. Y aquí quiero llegar al punto en que el mexicano tiene valores poco cívicos y poco liberales, ¿sí? Ven el porcentaje de personas que han percibido o que han sido víctimas de discriminación. El 75% de las personas encuestadas mencionó que percibió o que fue víctima de discriminación por su apariencia física, el 76% por su clase social, 70% por su color de piel, casi 59% por ser mujer y 70% por ser indígena, ¿sí? O sea, en México realmente no somos tolerantes y tenemos muy bajos valores liberales. Y vean la última gráfica. En México, en general, no nos gusta respetar las leyes. Cuando se pregunta, ¿qué tanto cree usted que se respetan o no las leyes? Noten y lean la gráfica de abajo hacia arriba. El 4% dice que mucho. O sea, 4 de 100. O sea, esto es bajísimo. El 29% dice algo, pero el 37% dice poco y el 27% dice, dice que nada. O sea, estamos hablando que más del 50% menciona que no se respetan o se respetan muy poco las leyes en México. Entonces, obviamente, por eso es que existen altas o muy altos índices de impunidad en nuestro país. Ahora bien, ¿y los jóvenes? Bueno, de 2014 a 2016, de acuerdo al Índice Nacional de Participación Juvenil, la participación de los jóvenes en el gobierno federal disminuyó consistentemente. En 2014, 3 de cada 10 tomadores de decisiones eran jóvenes, para llegar a 1 de cada 10 en 2016, el punto más bajo desde el 2012. No ha existido una estrategia de gobierno que haya sido exitosa para promover una mayor participación en la última década. Y esto probablemente es porque nuestras autoridades no han sabido comunicar ni tampoco han sabido entender a los jóvenes de hoy, a estos que les llamamos millennials, que les llamamos generación X, Z, ¿sí? No hemos sabido entender qué es lo que quieren estos jóvenes y cómo pueden involucrarse en los asuntos públicos. En lo que respecta a las organizaciones de la sociedad civil o las famosas ONGs, las organizaciones con mayor grado de participación juvenil fueron aquellas que promovieron el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, probablemente porque el tema de la inseguridad es uno de los grandes pendientes del Estado mexicano. Y las que se enfocaron en la cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno rural y urbano, y aquellas que promovieron la equidad de género. Y por último, las instituciones de educación superior, es decir, las universidades, como la UPP, como la UADY, como muchas otras en el estado de Yucatán y en el país, son el único espacio que mostró un ligero incremento en la participación de los jóvenes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Las universidades son un nicho muy importante de participación de los jóvenes. Y esto es básicamente una prueba muy importante de cómo se puede lograr una participación mucho más activa, mucho más sólida de los jóvenes en los asuntos públicos. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, mencionó en el periódico Excelsior, en una nota editorial hace 2 años, un fragmento que me pareció poderosísimo. El real o aparente desinterés de la población joven en la política constituye sin duda una debilidad de la democracia y un factor preocupante para el futuro de la misma. Su alejamiento de las formas tradicionales de hacer política no necesariamente significa que no les importen los asuntos públicos. Pero vean lo último. Para funcionar y sostenerse,
La democracia necesita demócratas. Entonces, no necesitamos solamente ciudadanos que vayan a votar, necesitamos demócratas que por convicción crean en la democracia y no por conveniencia, que consideren que la democracia no es solamente un sistema de gobierno, sino que también consideren que la democracia es un estilo de vida. ¿Sí? Segundo punto, ¿cuál es la relación que existe entre ciudadanía y sociedad civil? ¿Y por qué son importantes como pilares de la democracia? Y bueno, aquí quisiera yo abrir también una participación para interactuar y preguntarles, ¿han participado o participan en alguna asociación u organización, sea partidista o apartidista, en el último año? Me gustaría que me apoyaran. Muy bien, solo respondan sí o no. Ok, ahí vamos. Ok, 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 muy bien. Bueno, vean esto, jóvenes. Esto es un poco, tenemos ahorita a 118 participantes. Ok, estoy esperando un poco, son 73. Ok, ahí va. Ok, perfecto. Bueno, sí, siguen de manera un poco más lenta, pero bueno, ya aquí vamos 80 de 118, el 67% está votando. Pero ustedes pueden ver que el 75% considera que no ha participado en el último año en alguna organización, ya sea apartidista o partidista, ¿no? Y tenemos un 25% que dice, sí, sí he participado, ¿no? Bueno, me van a preguntar a mí, Daniel, pero ¿esto por qué es fundamental que lo preguntes dentro de una asociación entre sociedad civil y ciudadanía? Vamos a finalizar aquí la votación, ¿sí? Y básicamente no se movieron mucho los resultados. Pero aquí pueden ver ustedes, ¿sí? Cómo, pues sí, 76% dijo no y el 24% dijo sí. Bueno, vamos a mostrarles un poquito esta tabla que me parece poderosísima. ¿Qué es sociedad? ¿Qué es capital social? ¿Y por qué estoy preguntando acerca de si llegaron ustedes a participar en el último año en una sociedad civil, en una organización partidista o partidista? La conclusión es que en México contamos con un nivel de capital social muy bajo. El capital social es básicamente el interés que tienen dos o más personas de un tema en común para asociarse y para ponerse de acuerdo para trabajar en un fin común. Pongo un claro ejemplo. Aquellas personas, por ejemplo, que han formado parte de los Boy Scouts, ¿sí? Eso es capital social. Por ejemplo, Jordi, Daniel o Karen, ¿no? Que son participantes aquí dentro de este webinar, ¿no? A lo mejor tienen como interés los valores que promueven los Boy Scouts. Se juntan o formalizan una organización y hacen acciones en relación a un fin común, ¿no? Mientras que a lo mejor su servidor, Enrique, Pablo, ¿no? O algunos otros más, formamos parte de una organización que se llama, por ejemplo, UNICEF, ¿no? Y donamos de manera trimestral a UNICEF. Eso es capital social, ¿sí? Creemos en la educación y aportamos a través de un fin común, ¿no? Vean esto, cuando se le pregunta a través de este informe país sobre la calidad de la ciudadanía a los mexicanos, si son miembros activos de estas organizaciones, vean esto, solamente el 10% es miembro activo de una organización religiosa. Es decir, los que vamos a una iglesia, sea protestante, sea católica, cristiana. Es el mayor. De ahí, el que le sigue es Asociación de Padres de Familia. Pero noten esto, jóvenes. 6 de cada 100 consideran que son miembros activos de la Asociación de Padres de Familia. Señores, yo soy padre. Si hay algo que me importa son mis hijos. Y nótese que solamente 6 de cada 100 son miembros activos de una asociación de padres de familia. De ahí sigue una organización deportiva. Puede ser un equipo de fútbol, un equipo de voleibol, un equipo de softball, de un partido político 3.38, de una asociación vecinal 3.12, es decir, 3 de cada 100. O sea, es una minoría, jóvenes. De ahí una asociación de voluntariado, una organización ambientalista y bueno, ¿qué decir? Protección de derechos humanos, 1 de cada 100 jóvenes.
¿sí? O sea, 1 de cada 100 es miembro activo. Y vean las que se encuentran del otro lado de la tabla. El 95% nunca ha sido miembro de una organización de derechos humanos, ¿sí? ¿Cómo nos van a sorprender si realmente nosotros no estamos interesados en el Estado de Derecho ni tampoco nos importan los derechos humanos de las demás personas? Esto es un claro reflejo, ¿sí? Tampoco nos importa el medio ambiente. A una minoría le importa. El 95% nunca ha sido miembro de una organización ambientalista. El capital social es muy bajo en México. 3 temas o 3 elementos que quisiera yo puntualizar acerca del capital social y por qué es importante. Hay un autor de la Universidad de Harvard que se llama Robert Putnam, que tiene un libro muy, muy interesante que se llama Jugando boliche juntos. Esa es la traducción, se llama Bowling Alone, ¿no? Y dice, mientras más personas participan en una democracia, más se fortalece la misma como forma de gobierno y como estilo de vida, ¿sí? Mayor calidad en las causas de la sociedad civil es sinónimo de mayor fortalecimiento democrático. Esto lo dice la revista británica The Economist. Y la sociedad civil debe de incidir en todos los espacios, micro, meso y macro de la vida pública de México. Y a lo que me refiero con sociedad civil es un conjunto de intereses comunes que tengan diferentes personas para tratar de fortalecer los asuntos públicos y la democracia de su entorno, ¿sí? Y aquí algunas cuestiones. Ser ciudadano significa tener conciencia de los deberes y los derechos, pero principalmente significa tener el valor de ejercerlos. De poco me sirve que cumpla 18 años y pueda votar si no voy a votar, ¿sí? De poco me sirve, ¿sí?, que yo trate en redes sociales de ser muy activo, muy participativo, si no puedo ser participativo en la asociación estudiantil de mi universidad, ¿sí? O si no me importan los asuntos de mi fraccionamiento, de mi colonia, de mis vecinos, ¿sí? Ser ciudadano es sentirse parte de una comunidad, una región, una organización, un país y trabajar de manera responsable en su desarrollo y crecimiento. De acuerdo a un autor norteamericano que se llama Larry Diamond, él dice que la sociedad civil es ese escenario de la vida social organizada que tiene 5 características. Es voluntaria, autogeneradora, generalmente es autosustentable, es autónoma del Estado y es regulada por un orden legal y un conjunto de normas. Esta esfera pública, que tanto decía este autor que se llama Habermas, es el entorno de la sociedad civil que es donde debe de fluir sus puntos de vista, su participación y donde se deben procurar acuerdos a través de alianzas. Y por último, ¿por qué es importante la sociedad civil? Porque fortalece la democracia, porque genera capital social, porque integra una visión independiente y plural, promueve el trabajo en conjunto y sirve de contrapeso a estas prácticas que tanto hemos tenido en nuestro país, que son el clientelismo y el corporativismo, ¿sí? Ahora bien, ¿tenemos ejemplos de ciudadanos que han cambiado el futuro de su país? Sí, y algo muy importante, no eran políticos. Tenemos un caso, Václav Havel, ciudadano, ¿sí?, que fue el artífice de la revolución de terciopelo en Checoslovaquia. Él fue el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa después de que pasara a eliminarse la influencia soviética en Checoslovaquia y a declararse ya un país independiente de la esfera soviética a través de esta transición hacia la República Checa. Este hombre, Václav Havel, pasó 5 años en la cárcel como preso político y posteriormente encabezó un movimiento que tumbó el monopolio del Partido Comunista en Checoslovaquia e inició el proceso de apertura del país. ¿Era político? No, era dramaturgo, era escritor, era intelectual y él formó junto con otros compañeros un grupo que le llamó Primavera de Praga y además también encabezó otro grupo que se llamó Foro Cívico. Él pregonó la importancia de la sociedad civil y subrayó la importancia del respeto a las instituciones. El comunismo no cayó, como se pronosticó durante mucho tiempo, por el conflicto con las potencias occidentales, específicamente con los Estados Unidos, sino por la rebelión pacífica de las propias sociedades de estos países que estaban bajo el yugo de la Unión Soviética y del comunismo. Este hombre era un ciudadano sin ser político. No tenía ningún tipo de interés en formar parte de un partido político. Era un ciudadano independiente. Y ustedes probablemente me van a decir, Daniel, pero este es un ejemplo de Europa, tremendamente fuera de nuestro contexto. Bueno, jóvenes, tenemos otro caso. Colombia. Si ustedes recuerdan, Colombia, específicamente Medellín, sufrió
hace 20, 25 años, una de las peores épocas de violencia e inseguridad, muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Este señor, Sergio Fajardo, fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Reconstruyó esta ciudad después de años de mucha violencia. Era considerada Medellín la ciudad más violenta, no solamente a nivel América Latina, sino a nivel mundial. Tenía índices en el que se registraban 390 muertos diarios en una ciudad, ¿sí? Pequeñita, ¿no? Mucho más pequeña que muchas ciudades en México, lo cual generó mucho miedo, desconfianza y desesperanza entre la sociedad. ¿Este hombre era político? No, este hombre era un académico, era un profesor de la universidad, como muchos de los profesores que ven ustedes en sus aulas. El tipo era matemático. Llegó al poder haciendo una campaña que tituló una campaña de a pie, subrayando la necesidad de democratizar la política. Él pedía los votos estando en las avenidas y en las principales calles de Medellín y tocándole a la puerta a los hogares de las personas en Medellín para darles a conocer sus lemas de campaña y sus propuestas de campaña. Y él acuñó la frase: de la forma como se llega al poder, así se gobierna, ¿sí? Y él no quería ningún tipo de acuerdo con empresarios ni con partidos políticos. El éxito de Sergio Fajardo se fundamentó en haber redefinido la relación y el entendimiento entre la sociedad y el gobierno. Y la solución radicó en hacer que la gente tomara en sus manos el destino de su ciudad. Si ustedes de repente escuchan en Yucatán los presupuestos participativos, es una copia de lo que hizo Sergio Fajardo en Medellín hace ya varios años, ¿sí? Si ustedes ven que muchos políticos en México pregonan la educación y la cultura o el rescate a los espacios públicos como parte de una estrategia de tejido social, fueron básicamente por una estrategia que copiaron de Sergio Fajardo, ¿sí? Y este tipo no era político, era un ciudadano común y corriente. En México y en muchos lugares en América Latina, en Norteamérica, tenemos claros ejemplos de que la ciudadanía integrada y bajo un fin común puede realmente generar cambios muy importantes. Esta iniciativa, que se llama Vota Inteligente de Chile, es básicamente una plataforma que permitió que cualquier persona, organización o colectivo pudiera generar propuestas públicas y presentarlas a todos los candidatos presidenciales y parlamentarios. Y de esta manera, hacer que ellos se comprometieran a llevarlas a cabo. Otro, por ejemplo, es esta plataforma que hizo una serie de jóvenes mexicanos que se llama YECO, ¿sí? Que utiliza herramientas tecnológicas para generar discusiones ciudadanas sobre asuntos públicos y construir consensos de forma sencilla. ¿Cómo lo hace? A través de redes sociales, ¿sí? ¿A través de qué? De algo que sabe que los jóvenes interactúan y usan de mucho mayor efectividad que otro tipo de tácticas de hacer de manera tradicional la política. Y por último, en 2016 se hizo esta organización conformada por muchos jóvenes en Estados Unidos que le llamaron Unidos, la próxima generación de votantes americanos. Y era una plataforma virtual y una app que ofrecía información, mecanismos de participación y debate sobre propuestas públicas, en la cual tenían contacto directo con los candidatos demócratas y republicanos. Esto es otro ejemplo de que la sociedad civil, conformada a través de colectivos, puede tener mayor efectividad. Y por último, una serie de reflexiones finales antes de dejar sus preguntas y sus inquietudes. 6 reflexiones finales. No hay liderazgo más sólido que el de la sociedad civil organizada. Sin duda, es el recurso más efectivo para consolidar un sistema de contrapesos en la política mexicana. Señores, si ustedes están esperando que otro partido político de oposición le haga frente al partido en el poder o al presidente de la República, están esperando en vano, señores, ¿sí? El liderazgo que debe ser el contrapeso a cualquier propuesta política o partido político debe ser el ciudadano, no necesariamente el de otro partido político. La clave, decía Enrique Krause, este historiador mexicano, puede estar en una palabra: iniciativa. Es imperativo que la juventud mexicana tome la iniciativa en las causas como parte de la sociedad civil. Y la sociedad civil debe tener un mayor protagonismo en la vida política de México. Resulta fundamental su participación y su inclusión en la toma de decisiones del ámbito público. Y esto es importante principalmente a nivel local, jóvenes, a nivel estado y a nivel municipal. Cuarta, el 21% de la población mexicana, alrededor de 30 millones de personas, son jóvenes entre 15 y 29 años de edad. La edad que tienen todos ustedes, o bueno, la gran mayoría de todos ustedes, ¿no? Y la juventud mexicana tiene un peso relevante en los cambios que desearíamos implementar en México. Sinceramente, mi generación probablemente ya les falló, jóvenes.
pero su generación hoy es clave para definir los cambios o el rumbo que queremos de nuestro país. Otro elemento importante, tenemos que democratizar la participación ciudadana. A ver, es entendible que la gente, por ejemplo, después de lo que pasó en esta tormenta tropical que sacudió su estado, lo menos que piense es en el estado de la democracia. Pero es importante que en el día a día empecemos a construir la cultura política y que empecemos a dar a conocer que la democracia es un fundamento esencial de cada ciudadano, sin importar su nivel de ingreso ni su estatus socioeconómico. Y por último, el liderazgo es relevante, pero las causas se ganan en alianzas, mediante el trabajo de colectivos. Hay una pequeña frase que me gusta mucho que es, de manera individual se pueden ganar batallas, pero solamente se va a ganar la guerra de manera colectiva. Un liderazgo por sí solo será muy poco efectivo si no se vincula. Y por último, esta frase que me parece muy interesante y que creo que les puede generar cierta resonancia en su cabeza. Los peores enemigos de la democracia no son los regímenes totalitarios ni los partidos políticos, sino los vicios y defectos internos que corroen el espíritu cívico de cada hombre y mujer de este país. La pereza, la cobardía, el egoísmo, la codicia y la corrupción. Jóvenes, ustedes son responsables de que estos 5 hábitos negativos no empiecen a corroer en la cultura política de los mexicanos. Muchas gracias. Por favor, ahora sí, eso. Muchas gracias a todos ustedes. El aplauso debe ser recíproco. Ustedes se la llevan, pero por mucho. Muchas gracias, jóvenes, y les agradezco mucho. La verdad he valorado mucho escucharlos, interactuar, y yo les diría, échenle adelante. Señores, esto que está pasando con el COVID son retos que ustedes van a tener, y van a tener mucho más difíciles, señores. Los grandes hombres y las grandes mujeres se van formando de este tipo de obstáculos, de este tipo de retos. Y estoy seguro que cada uno de ustedes va a sacarle provecho a esto y va a ser un gran ciudadano en este país. Muchas gracias y muy buenas noches.